Buenas tardes a todos, hermanos, otra vez. Vamos a estudiar hoy el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Voy a leerlo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos por lo que podemos aprender de ella. Te pedimos que a cada uno de nuestros corazones le des paz, le des entendimiento. Quites distracciones, tanto externas como internas, Señor. Que cualquier pensamiento que abunde en nuestra mente, que no sea acerca de ti,
de tu palabra, de tu día, que se ha quitado, Señor. Te pido que a mí, que soy menor que el más pequeño de los santos, Señor, me ayudes a predicar tu palabra fielmente, sin mis palabras, sino solo con la tuya. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues Génesis 22, 1 a 19 es, creo yo, una de las historias más famosas de Génesis y probablemente de toda la Biblia. Conocemos esta historia, conocemos el desenlace final en el Nuevo Testamento. Pero quiero pedirles esta mañana, esta tarde, que estén conmigo, que estén en ese canal como si fuera la primera vez que escuchan esta historia. Que piensen en el impacto como si no supieran lo que va a ocurrir. Quiero que sigamos este estudio versículo a versículo, sorprendiéndonos como la primera vez que lo leímos. Vemos en el versículo 1 y en el versículo 2 algo que nos desconcierta bastante. Dios está pidiéndole a Abraham que sacrifique a su único hijo, al hijo de la promesa. Hay que detenernos ahí. ¿El hijo de la promesa? ¿Mi único hijo? Podría haber pensado Abraham. Pero vamos a ver en este capítulo que la verdadera fe de un cristiano descansa en Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha prometido. Obviamente Dios trabaja con nuestra fe y podemos ver esto muy claramente en la historia de Abraham. Vamos a retroceder unos capítulos para dar un poco de contexto. En el capítulo 12 de Génesis leemos en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios había prometido eso. Dios había prometido que haría de Abraham una nación grande. Pero Abraham no tenía descendientes. En Génesis 13 continúan las promesas. Dice, versículo 15 de Génesis 13: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 15, versículo 3. Dijo también Abraham contestando a Dios: mira que no me has dado prole, me diste promesas, pero no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, hasta aquí Dios había prometido a Abraham que haría una gran nación de él. Le había prometido que su descendencia sería tan incontable como los granos de toda la arena, o como todas las estrellas del cielo. Y Abraham tenía dudas. Abraham decía: sí, está bien, pero yo no tengo hijos,
Solo tengo a mi esclavo, al hijo de mi esclavo. Él será el que me heredará. Y Dios profundiza en su promesa y dice, no, un hijo tuyo será el que te heredará. Me imagino la cabeza de Abraham dando vueltas y pensando, y no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Pero Dios estaba trabajando en su fe. Lo que Dios quería decir y transmitirle a Abraham era, yo lo dije, yo lo haré. Aunque no lo entiendas. Génesis 16, el capítulo siguiente, después de que le promete que será a través de un hijo suyo. Tenemos la historia cuando Abraham y Sarai intentan resolverlo por su propia cuenta y le dice que tome a su sierva Agar. Obviamente eso no era la voluntad de Dios, no era el medio que Dios iba a usar. Pero en esa falta de fe, en esa incredulidad, recordemos que cuando Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años. Cuando Ismael nació. Estaban en esa incredulidad y Sarai le pareció buena idea, pues ahí está mi sierva, que es más joven, tal vez Dios quiere hacerlo de ese modo. Pero no era de ese modo. En Génesis 17 leemos, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años, Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y Génesis 18, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y con este contexto llegamos a Génesis 22. Abraham ya había pasado por todo este bombardeo de promesas a su mente. Dios iba a hacer lo que había prometido y lo hizo. Isaac nació. Lo vemos en el capítulo 21, los primeros versículos. Tenemos el nacimiento de Isaac, ese milagro. Un hombre y una mujer de edad avanzada. Y Dios les mandó
el hijo que les había prometido. Había trabajado con la fe de Abraham, con la fe de Sarai. Eran cosas difíciles de creer, pero Dios dice, ¿hay algo difícil para Dios? Entonces la fe de Abraham fue trabajada a lo largo de todos esos años, donde Dios hablaba con él y le daba promesas. Y lo curioso es que venimos del capítulo del gran gozo, en el 21, donde vemos cumplida su promesa, el nacimiento del hijo de la promesa, el milagro. Y lo siguiente que leemos de Isaac es que Dios ha mandado a Abraham que lo sacrifique. ¿De verdad? Y la pregunta, pues más natural cuando leemos esto por primera vez ¿es en serio? Recordemos que cuando llegamos aquí nosotros no sabemos qué va a pasar. Así como Abraham tampoco sabía exactamente qué iba a pasar. Pero Dios sí había trabajado en su fe. ¿Y cómo podemos ver eso? Primeramente, versículos 1 y 2 para nosotros podrían parecer una locura. Algo sin sentido completamente. Vamos a ver más adelante que esto era una prueba para Abraham y para su fe. Lo que Dios hace siempre tiene sentido. Estaba probando la fe de su hijo en la que había estado trabajando. Pero tiene sentido, aunque nosotros no lo entendamos. Después en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 otra vez. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin sentido para él, para nosotros tal vez, pero no para Dios. Y versículo 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿No les parece algo raro esto? La verdadera fe obedece a Dios. Y este es un Abraham diferente. Vemos a Abraham cuestionando a Dios en los capítulos anteriores. ¿Cómo vas a hacerlo? A Sarai también. Soy vieja. Él es viejo. ¿Cómo lo vas a hacer? Mejor tomemos a la sierva y ten un hijo con la sierva. Y después Abraham casi imponiéndole a Dios, pues ahí está Ismael, úsalo, pues ya, ahí está. Y este es un Abraham muy diferente. En el versículo 3 no leemos que diga absolutamente nada. Literalmente Dios le acaba de decir la cosa más ilógica posible para un ser humano en nuestro entendimiento finito, y Abraham no contesta nada. No duda. Simplemente va y hace lo que Dios le dijo que hiciera. La verdadera fe siempre obedece a Dios. Vemos en el versículo 4 que dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La verdadera fe
no necesariamente entiende, pero sí cree. Hebreos 11:1, en el famoso capítulo de la fe, la introducción es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham confiaba, legítimamente confiaba. Estaba obedeciendo a Dios porque tenía que obedecer a Dios, pero legítimamente confiaba en que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Abraham tenía conocimiento de quién era Dios. Abraham había visto de primera mano los milagros de Dios. Él no entendía qué iba a pasar. No entendía tal vez por qué Dios le había mandado a hacer eso. Pero lo que sí entendía y sabía de cierto era que Dios iba a continuar con su promesa. No con un plan B, porque había prometido que sería por Isaac. Abraham estaba seguro que no sabía cómo, pero Isaac tenía que vivir. Porque Dios fue claro, no es con Ismael, no es con tus siervos, no es con otro hijo futuro, es con Isaac. Y eso lo vemos reflejado en lo que dijo. Versículo 5, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos los dos. Volveremos los dos. Si Isaac iba a ser sacrificado, no iba a volver, iba a morir. Pero Abraham tenía la certeza de que sí iba a volver, aún de entre los muertos. Eso lo podemos ver igual en Hebreos 11, si quieren leerlo. Hebreos 11, versículo 17. Hebreos 11, versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos nos da esa luz de lo que Abraham creía. Él creía 100% que como Dios le había dicho, no había cosas difíciles para él y que podía levantar a Isaac de los muertos. Eso no quita el peso de tener que sacrificar a tu propio hijo. Claro que era difícil. Por eso la Biblia lo describe como prueba. No era algo fácil. Aunque las mamás y papás aquí, aunque supieran que Dios va a resucitar a sus hijos, ¿les sería fácil matarlos? Creo que no. No tengo hijos, pero creo que para ningún padre sería fácil siquiera pensar en ese hecho, aún con la certeza de que va a volver. Pero no sería fácil. No quitemos ese peso y la obediencia que sí tuvo Abraham. Después, si tenemos fe, podemos confiar en que Dios es fiel y proveerá. Si tenemos fe, podemos confiar en que Dios es fiel y proveerá. Leemos versículos 6 a 14. Tomó Abraham la leña del holocausto,
la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Después de que Abraham dice: el muchacho y yo regresaremos, emprenden su camino hacia el monte al que Dios les había indicado. Isaac cargando la madera, Abraham llevaba también el fuego, llevaba el cuchillo. Y tenemos lo lógico: Isaac conocía cómo eran los sacrificios. Y pregunta: papá, está la leña, está el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿qué vamos a sacrificar? Abraham sabía lo que Dios le había mandado hacer: sacrifica a tu hijo. Pero Isaac no. Y era lógico. Me imagino cómo rompió el corazón de Abraham escuchar esas palabras de su hijo. ¿Y el sacrificio? Abraham sabía que el sacrificio era su hijo, pero tenía confianza, tenía fe en las promesas de Dios. ¿En quién era su Dios? Aquel que no cambia. Y él, como buen padre, le dice: Dios proveerá. Lo cual en un sentido era totalmente cierto. Dios iba a proveer. Isaac no sabía que el que iba a ser sacrificado era él. Pero como ya vimos, aun si hubiera sido sacrificado, Dios tenía el poder para levantarle de los muertos, porque debía cumplir su promesa. Porque sus promesas son sí y amén. Pero Abraham le dice a su hijo: Dios se proveerá. Edifican el altar, preparan todo. Toca el turno de Isaac para estar en el lugar del sacrificio. No nos lo menciona aquí en la Biblia. Me imagino que debió tener bastante miedo. Que Abraham tal vez estaba hasta temblando. Recordemos que aunque era promesa de Dios, no era fácil el hecho de tener que matar a su hijo. Era su amado. Imaginen la escena: Abraham a punto de proceder, con el dolor en su corazón. Isaac con temor, preguntándose qué estaba pasando. Y en ese momento llega la provisión.
la voz desde el cielo: detente, no eches manos sobre el muchacho, es suficiente, ya conozco tu corazón, ya conozco que temes a Dios, ya conozco que obedecerías lo que yo te dijera. No era necesario que lo matara. Dios había probado la fe de su hijo y había tenido éxito. Milagrosamente, Dios provee el sacrificio. Dios provee este animal. Dice versículo 13 que lo encontró al carnero trabado en un zarzal, atorado en un zarzal de sus cuernos. Tomó al carnero, lo sacrificó, y dice versículo 14 que llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y vemos después que la fe y la obediencia hacia Dios traen bendiciones. Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Una vez más, la confirmación de las promesas, de lo que Dios ya había dicho. Está jurando aquí por sí mismo. Jehová está jurando por sí mismo. Obviamente nosotros, como personas terrenales, juramos o hacemos promesas, votos ante Dios, porque obviamente es lo más alto ante lo que podemos y ante quien podemos jurar. Obviamente Dios lo hace por sí mismo. Y ese es un juramento o promesa inquebrantable. Para que ese juramento o promesa se pudiera romper, Dios tendría que dejar de ser Dios. Imposible. Absoluta y completamente imposible. Lo que Dios le había prometido a Abraham iba a hacer. Y Abraham acababa de experimentar otro milagro. Provisión divina. Su fe siendo probada de una manera impresionante en una situación increíblemente difícil. Pero la prueba fue pasada. Obedeció a Dios sin reservas, sin entender del todo, pero confiando en quién era Dios y en lo que había prometido. Él había visto la guía de Dios a lo largo de su vida, y que a pesar de su incredulidad y sus dudas, porque sí, nuestro llamado padre de la fe tuvo incredulidades, dudas y miedos a lo largo de su vida. Y su fe tambaleaba en ocasiones. Pero no aquí. Porque conocía plenamente al Dios en el que estaba confiando. Ahora todo resultó bien. Fue un final feliz. Vemos en el versículo 19 que Abraham volvió a sus siervos. Volvió con Isaac.
como había dicho en su fe. Volvió con Isaac y habitaron en Berseba. Pero toda esta historia nos tiene por fuerza que hacer pensar en Cristo. No podemos leer esta historia sin pensar en Cristo. Y vamos a verlo igual con algunos versículos, algunas similaridades entre Isaac y Cristo. En el versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. Cristo también era el único hijo, el amado de Dios, y también tenía que ser sacrificado. Cristo tenía que ser sacrificado, porque sin ese sacrificio, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ninguno en la historia de la Biblia, ninguno en la historia de la iglesia y ninguno en el futuro podría ser salvo y perdonado de la gran deuda que tenemos. Era necesario el sacrificio de Dios, el sacrificio que Dios iba a hacer enviando a su Hijo, Dios mismo. Pero era su Hijo único también, y su Hijo amado. En el versículo 12, a Abraham se le dice que no extienda su mano sobre el muchacho, que se detuviera. Para Cristo no fue lo mismo. Dice el himno que cantamos hace un momento: en cruenta cruz la espalda a Dios le dio. Dios no retiró la mano de los asesinos de Cristo. Dios no retiró la mano de los que le clavaron en la cruz. Dios no habló del cielo y dijo: deténganse, porque era necesario. El versículo 16 dice de Abraham que no rehusó a su único hijo. Y eso es lo que hizo Dios. No rehusó a su único hijo. Así como Isaac cargó la madera para el sacrificio, así Cristo cargó su cruz, donde iba a ser sacrificado. Como ya dije, con la única diferencia de que ese sacrificio no se detuvo. Esas manos no fueron detenidas ni refrenadas. Pero no todo es triste. Conocemos el desenlace. Conocemos que Cristo no se quedó ahí. Que Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Que resucitó, que ascendió y que reina. Y que cumple las promesas. En Él son cumplidas las promesas a Abraham. Aquellos reyes que vendrían de su descendencia, lo vemos cumplido en David, en Salomón, pero absolutamente cumplido en Cristo. Aquel que, como dice en el versículo 17, esa descendencia que poseerá las puertas de los enemigos. Sabemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies y que Él herirá la cabeza de la serpiente, como dice Génesis 3. En fin, ese sacrificio no fue detenido porque era necesario.
Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único, su amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces te digo hoy, si ese Cordero, si ese Cristo que fue sacrificado no es tu Salvador, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza en la vida futura? La Biblia es clara: hijo de Dios, enemigo de Dios. No hay lugar en medio. Si escuchas este mensaje aquí, en línea, donde sea, y Cristo no es tu Salvador, y no crees en Él, hoy es día. Aún hay tiempo. Dice la palabra que hay que buscarle mientras pueda ser hallado, mientras le podamos encontrar, y todavía hay tiempo. Si no es tu Dios, si no es tu Salvador, solo cree. La palabra es clara: arrepiéntete y cree, y todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna, por ese sacrificio perfecto. Porque Dios no retiró la mano de su propio Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dejes pasar más tiempo. No sabemos cuánto nos queda. Que meditemos en el gran sacrificio de Cristo y en el gran amor del Padre, que no rehusó ni a su único Hijo amado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por el sacrificio más grande en toda la historia, Señor. La muestra de amor más grande en toda la historia, Señor, ocurrió en aquel monte, en aquella cruz, donde se derramó la sangre de el inocente, de Dios mismo, donde diste la espalda a tu Hijo, Señor, por amor de viles pecadores, de criaturas que te aborrecen. Señor, gracias por tremenda salvación, por dárnosla. Te pedimos que no olvidemos estas verdades, que tengamos el gozo de nuestra salvación siempre presente en nuestras vidas, y si hay alguno que no sea salvo, Señor, que pueda arrepentirse de corazón y creer en el sacrificio de tu Hijo para perdón de sus pecados. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Él, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.